de los, una de las, una de sus, en el primer ejemplo, una ligera variación. Pero entonces, eso es lo que tienen que identificar, ¿no? ¿Qué es igual o qué tienen en común las distintas opciones? Y entonces ya tienen que pensar en esa regla. Pensando en esa reglita, ¿cuál tendría que ser la respuesta? Por ahí dicen B y otros dicen que C. ¿Qué dice la regla? Que la parte y el todo deben concordar, ¿eh? Recuerden que eso es lo que dice la regla, que la parte y el todo deben concordar. Eso es lo que nos interesa, chicos, chicas. B dice, mírala, creo que es una de las guerrilleras, si hay concordancia, ¿no? Entre parte y todo, pero dice, más buscada por las autoridades, ¿vale? Entonces, atentos ahí, ¿va? Porque hay concordancia entre buscada y guerrilleras. Eso es algo que hacen mucho en sus exámenes sobre este tipo de preguntas. Si les ponen la opción donde está la parte en femenino, el todo en femenino, como acá, una de las guerrilleras, pero les ponen un adjetivo, como en este caso, más buscada, ¿vale? Pero ahí ya perdió la concordancia, porque la concordancia de buscada no debe ser con ella, con una, ¿no? La concordancia de buscada es con guerrilleras, con el todo, ¿no? Específicamente. Entonces, eso es lo que tienen que pensar. Si se llegan a encontrar un adjetivo calificativo dentro de este tipo de construcciones y el adjetivo hace referencia al todo, entonces debe haber esa concordancia de género y número entre el adjetivo y el todo, ¿no? Entonces, aquí para que fuera correcto diríamos las guerrilleras más buscadas. Está mal. Y luego se dice, Dolores del Río es considerada una, femenino, de los mejores actores. No hay concordancia, ¿no? La parte está en femenino, el todo está en masculino. Y les reitero, la regla es parte debe tener el mismo género que todo, ¿no? La parte y el todo deben tener el mismo género. Efectivamente, la respuesta tendría que ser ese inciso A. Los voy a marcar, pero de todos modos los voy a tener que ir borrando porque ya saben que se quedan esos recuadros y nos pueden obstruir de pronto con otras cosas. Pero aquí la respuesta tendría que ser A. Vean cómo la parte y el todo concuerdan, ¿no? La madre de Lucía era uno de sus escasos contrincantes que merecían la pena. Uno de sus escasos contrincantes, ¿vale? Entonces, eso es lo que deberíamos buscar, esa concordancia específicamente entre la parte y el todo. Mi parte es masculino, mi todo es también masculino, ¿no? Entonces, esa sería la situación. Por eso A es la respuesta. Probablemente no sé si no lo leyeron con detenimiento, por eso no lo eligieron, o lo que les hizo ruido es que dice la madre de Lucía, uno, ¿no? No pasa nada, ¿eh? No hay ningún problema en que si mi referente en un principio, si mi referente en un principio es femenino, pero luego mi parte es masculino y el todo es masculino, no importa, ¿no? Recuerden que aquí lo importante es que parte y todo guarden el mismo género, tengan el mismo género. Entonces yo puedo decir también, eh, no sé, las ballenas son uno de los cetáceos, o la ballena es uno de los cetáceos, la ballena femenino, pero estoy hablando de los cetáceos como todo, ¿no? Entonces, mi parte también tiene que ser en masculino, en concordancia con cetáceos. Entonces, les reitero, el referente puede ser masculino, el referente puede ser femenino, sobre todo cuando es femenino, ¿no? Que es lo que nos puede generar confusión. Aquí el referente madre de Lucía puede ser femenino, pero lo importante es la concordancia entre parte y todo. Uno de sus escasos contrincantes, ¿no? Parte masculino, todo masculino. Por eso la respuesta es A. ¿Ah? Vamos a la siguiente, otra forma de preguntar. ¿Cuál oración presenta una relación correcta entre palabras? ¿O qué oración presenta una relación correcta entre palabras? ¿Qué elegirían aquí? Concordancia de pronombres es acá, ¿no? Ay, sí, dice F. No me di cuenta. Tendría que ser A, B, C, ¿no? Es como que se pegó ahí la continuidad. Aquí estamos hablando de la concordancia de qué. ¿Qué tienen en común todas estas oraciones? Tenemos la notificaron, ¿sí?
Dice, al cerdo y otros animales, los romanos solían cocinarles, ¿no? Entonces la notificaron cocinarles y luego F dice, estoy casi segura que le vi guardar el informe, perdón, en su maletín, ¿vale? Entonces, estamos hablando de estos pronombres átonos. Recuerden que dijimos de complementos, exacto, de complementos directos e indirectos específicamente, ¿va? Ahí lo que tendríamos que pensar es, ¿a qué estoy sustituyendo con mi pronombre? ¿A un complemento directo o a un complemento indirecto? Según lo que esté sustituyendo, pues elijo un pronombre determinado para ese grupo de palabras que pueda sustituir, ¿no? Entonces, dice, a Ramona Halep la notificaron la suspensión por 4 años. Ojo, ¿a quién referiría? Singular femenino, a la suspensión, ¿no? Entonces, no hay sentido acá, no hay concordancia porque ¿qué es lo que tendríamos que estar sustituyendo? Más bien a Ramona. Y Ramona no es complemento directo, sí es un ella, pero es un complemento indirecto, es un singular y por lo tanto la sustitución tendría que ser más bien por un le, ¿no? El pronombre que tendríamos que usar ahí es le. A Ramona le notificaron la suspensión por 4 años, por eso no lo podemos elegir. Luego, dice, al cerdo y otros animales, los romanos solían cocinarles enteros, perdón, ¿vale? Entonces, habría que, aparte Ramona es indirecto, está introducida por A. Exacto, ¿no? Ojo, no necesariamente porque está introducida por A es indirecto. Recuerda, Chavarrieta, que los complementos directos también pueden ir introducidos por A y eso lo llegamos a mencionar, ¿va? Entonces aquí, ¿qué voy a sustituir en esta oración? Cocinarles. ¿A qué puede hacer referencia? A cerdo y otros animales, es lo que estamos sustituyendo, ¿no? Pero ¿qué función están desempeñando? Cocinar, ¿qué tipo de... Recuerden que aquí tiene que ver con el tipo de verbo, ¿no? ¿Qué tipo de verbo es cocinar? ¿Transitivo o intransitivo? Me dice el qué, ¿no? Si mi oración en este contexto me dice el qué, entonces es un verbo transitivo. Por lo tanto, la cosa que voy a sustituir, que es el cerdo y otros animales, ¿qué función desempeñará? Complemento directo, ¿no? ¿Qué debería decir entonces? Cocinarlos, ¿no? Un plural masculino. Los romanos solían cocinarlos al cerdo y otros animales, complemento directo, enteros, ¿vale? Entonces aquí debería decir los, porque lo que estoy sustituyendo es complemento directo. Ya por descarte o por lógica, la respuesta tendría que ser F acá, ¿no? Equivalente a C. Estoy casi segura que le vi guardar el informe en su maletín, licenciado. El verbo que nos interesa es guardar, ¿no? Guardar es un verbo transitivo. Ver guardar, verbo transitivo. ¿Qué guarda? El informe, complemento directo. ¿A quién veo guardar la cosa, el informe, va a ser complemento indirecto, ¿no? En este caso, al licenciado. Entonces, si lo sustituyo, es por un le, al licenciado, ¿no? Tiene que ver con el leísmo y loísmo, ¿verdad? Exacto, esto tiene que ver con aspectos de leísmo, loísmo y laísmo. En estos casos, pero ahí no se toma en cuenta el leísmo y loísmo. ¿A qué te refieres con que no se toma en cuenta? Y no sé si me dices o me preguntas también, Jaimes. Entonces, ojo, ¿no? En el inciso D, justo, ¿qué está sucediendo ahí? Hay un laísmo. Para todos aquellos que no saben, porque no es algo que estamos revisando aquí, porque no tenemos el tiempo suficiente para hablar de los vicios del lenguaje. Pero claro, si quieren, se los escribo por aquí al ladito, brevemente. Entonces, leísmo es usar mal pronombres le, les. Por eso es un leísmo, porque uso le o les cuando no debería usarlos, ¿vale? Laísmo, ¿qué piensan? ¿Qué uso mal? Pues los pronombres la, las, ¿no? La, las. Y loísmo, obviamente, usar mal lo y los. Esos son los leísmos, laísmos y loísmos, para aquellos que no lo sepan. Entonces, en el primer ejemplo, si yo digo, a Ramona Halep la notificaron la suspensión, ¿qué vicio está presente?
un laísmo, porque uso un la cuando no debería usarlo, cuando tendría que usar un le, ¿vale? Eso es un laísmo. Hay un laísmo en el inciso D, por eso está mal. Eh, ¿Funciona para saber descartar opciones? Pues no funciona para mayor cosa, pienso yo, ¿no? En realidad, o sea, el hecho de conocer el concepto de leísmo, laísmo y loísmo es nada más para ponerle un nombre, ¿no? Es para que tú le pongas o ustedes le pongan un nombre específicamente a cuál es el fenómeno que se está suscitando, ¿no? ¿Por qué no elijo de? Porque estoy usando mal la. Con que note eso está bien, ¿no? Con que me dé cuenta que no tiene que ser la y tiene que ser le, suficiente. Si le quiero poner nombre al fenómeno, bueno, se llama laísmo, porque estoy usando mal el la, ¿no? Lo mismo en el inciso E. Al cerdo y otros animales, los romanos solían cocinarles enteros. Estoy usando mal el les. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Cuando no tengo que usarlo y si lo uso, leísmo, ¿no? Pero lo importante es que sepa que no va el les o que no va ese la, ¿no? O que no va el lo, dependiendo del caso, ¿va? Eso es lo realmente importante. No es como que en el examen les vayan a preguntar, ¿dónde hay un leísmo? ¿O dónde hay un laísmo? O algo parecido. La pregunta es como en esto, ¿no? Relación correcta entre palabras, concordancia, ¿no? O redacción correcta. Ese es otro tipo de preguntas. Eso es lo que les van a preguntar en realidad. Y por eso F es la respuesta, ¿no? Por lo que les digo, le vi guardar el informe, ahí sí estoy usando el le que debería usar, ¿no? Entonces, piensen en lo siguiente, ya les preguntaba, ver guardar, verbo transitivo. ¿Qué se guarda? El informe, por lo tanto, el informe es complemento directo. A quien yo veo guardar el informe, va a ser forzosamente esa persona el complemento indirecto, ¿no? ¿Quién se ve afectado de que yo vi guardar la cosa? El licenciado, un singular. Por eso la sustitución tiene que ser por le. Y por eso tal cosa. Por eso decimos, y lo correcto, le vi guardar el informe. ¿Vale? Entonces, eso es lo que tienen que pensar en resumen. ¿Cuál es mi verbo? ¿Qué tipo de verbo es? Si es transitivo, si es intransitivo, eso me va a indicar si hay complemento directo o indirecto e identificar si lo que voy a sustituir es un directo o un indirecto y entonces qué pronombre voy a usar. ¿Vale? Eso es todo. Ahí nada más les agrego esa información porque se comentó la palabra y pues algunos las conocen, conocen estos conceptos, pero no es obligatorio, pues, ¿no? Conocer leísmo, laísmo y loísmo, esos conceptos específicamente para su examen. Lo obligatorio es identificar si estoy usando bien el pronombre o no. Eso, ¿va? Bueno, vamos a la tercera. Elige el enunciado que presente una relación correcta entre palabras. Mismo tipo de pregunta. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué elegirían? ¿Qué hay en común entre todas las opciones? Recuerden, primero piensen en qué tienen en común. La mayoría de los comercios, multitud de trabajadores, una gran cantidad de orcas, todos tienen que cuantificadores, ¿no? Exacto. Entonces, pienso nada más en la regla de cuantificadores. Cuantificador más preposición de más sustantivos, ¿no? Plural o colectivo. Entonces, pensamos en eso. Recuerden que esa regla es compleja porque tiene muchas excepciones o muchas particularidades. Entonces, A dice, debido a las restricciones por parte de las autoridades, ese cacho no me interesa en realidad, ¿no? Y eso es algo que sucede mucho en el examen. Les ponen oraciones largas y hay un segmento de la oración que solo es relleno, ¿no? Hay un segmento de la oración que no es relevante, que solo distrae o tiene la intención de distraer. Entonces me enfoco a la parte que me interesa, a la de la formulita esa del cuantificador, ¿no? Tengo determinante, mayoría, mi cuantificador. ¿Qué significa eso? Que en teoría mi verbo puede ser singular o plural, ¿no? En teoría, cualquiera de las dos funciona. Tenemos verbo permanecer. ¿Qué es cerrada? Para todos aquellos que eligen A, ¿no? Pongan atención en esto. ¿Qué es la palabra cerrada? Cuando les pregunte qué es, me refiero como a la categoría o a la estructura, al sintagma, ¿vale? Es un adjetivo o es un complemento predicativo, ¿no? Efectivamente, cualquiera de las dos cosas la podrían mencionar. ¿Es un adjetivo o es un predicativo? ¿Y qué dijimos? Si mi verbo está acompañado por un adjetivo o un predicativo, ¿qué pasa con el verbo? ¿Cómo tiene que ser forzosamente? Ya no puede ser singular, ¿no? Tiene que ser forzosamente plural. Forzosamente. Entonces, está mal, ¿no? Tendría que decir, la mayoría de los comercios permanecieron
Y luego cerrados, porque la concordancia va con comercios, no va con mayoría. Recuerden, la concordancia va a ir con el sustantivo cuando tengamos un adjetivo por ahí, acompañando al verbo. Entonces no puede ser A. B. Van y vienen de unas islas, perdón, a otras multitud de trabajadores. Esa es la respuesta, ¿no? Aquí está al revés la oración. ¿Cuál es mi sujeto? Vean cómo por eso también, y aquí caemos en la situación de ¿por qué me interesa identificar al sujeto? ¿Por qué me interesa identificar al predicado? Si eso no me lo preguntan, comentarios de varios de ustedes, ¿no? Pues para esto, para darte cuenta cuál es tu sujeto y que notes dónde está la parte que te interesa, ¿no? ¿Cuál es el sujeto acá? Multitud de trabajadores. Aquí está el final, ¿no? Entonces tengo mi cuantificador multitud, preposición de y mi sustantivo plural. No tiene determinante, ¿no? Entonces, si no hay determinante, dijimos que el verbo puede ser singular y plural o solo plural. ¿Qué pasa ahí si no hay determinante? Solo plural, ¿no? Exacto. Entonces, y es lo que está sucediendo con los verbos. Van y vienen, están en plural, ¿no? Entonces, como no tiene determinante mi cuantificador multitud, entonces mi verbo solo puede ser plural. Yo no puedo decir va y viene de unas islas, una multitud de trabajadores, ¿no? Estaría mal. El siguiente ejemplo, pues claramente está mal también. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? A ver, ¿quién me dice por qué C está mal? ¿Quién lo nota? La correcta no era la C, no, no es la C la correcta. Pero espero que puedan notar por qué. Está en singular. ¿Y qué que está en singular? El adjetivo, ¿no? Exacto, la palabra cautelosa. Tenemos un complemento predicativo, tiene un adjetivo. Entonces dijimos que el verbo solo puede ser plural. ¿Cuál es la sugerencia entonces aquí para rápido? La sugerencia aquí es siempre que se encuentren con oraciones que tengan cuantificadores, como esta pregunta, chequen si hay adjetivo acompañando al verbo, ¿no? Eso es lo más básico. Fíjense si hay adjetivo acompañando al verbo. Si hay adjetivo acompañando al verbo, o sea, atributo o complemento predicativo, entonces ese verbo solo puede ser plural y lo mismo su adjetivo, ese mismo adjetivo, ¿no? Solo puede ser plural. Aquí tendría que decir, el verbo no lo es todo. Al final no lo es todo. Pues es que sí lo es todo porque es en lo que nos estamos enfocando, ¿no? En que sí debe ser singular o plural, pero digamos que tiene sus cuestiones ahí de dependencia, ¿no? Sí puede tener ciertas dependencias como en este caso. Entonces, ahí una gran cantidad de orcas nadan cautelosas, tendríamos que decir, nadan cautelosas para no asustar a sus presas, ¿vale? Entonces, tal cosa. Vamos también el verbo va en plural, Acevedo, ¿no? El verbo es lo que debe ir sobre todo en plural, nadan. Cuatro, ¿cuál es el enunciado redactado correctamente? Otro tipo de pregunta, cuando preguntan, ay, perdón, por redacción. Recuerden, ¿eh? Sé que estoy siendo bien repetitivo, pero lo hago porque se les olvida, ¿no? Y lo hago porque les va a ayudar. Comparen las opciones de respuesta, ¿no? Fíjense qué tienen en común, qué está pasando aquí en estas opciones de respuesta, en qué regla deben pensar, en el adjetivo antepuesto, ¿no? Lo hace porque nos quiere. Pues quiero que pasen, ¿no? Sobre todo. No los conozco como para decir que los quiero, pero quiero que pasen. Eh, Siento agrado cuando sé que pasan su examen y que les fue bien, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Adjetivo antes de sustantivos, ¿no? Vigilancia y control. ¿Dónde está la otra? Época y escuela, ¿no? Emprendedora y chef, dice, ¿vale? Entonces, tenemos adjetivo antes, pero piensen en estas particularidades, ¿no? Efectivamente, para los que dicen la respuesta correcta, el inciso B, ¿no? Efectivamente, B es la respuesta. ¿Cuál es el problema con el inciso A? Recuerden que la regla de forma general que nos dice, si el adjetivo viene antes, ¿con quién concuerda? Con el primer sustantivo, ¿no?
Recuerden, cuando el adjetivo viene antes, debe concordar con el primer sustantivo. Entonces, indispensable debe guardar concordancia con vigilancia. Forzosamente. Tendríamos que decir la indispensable vigilancia y control nocturno o nocturnos, si quisiéramos que la característica de nocturno abarcara a los dos sustantivos. Pero está mal, el punto es que está mal, ¿no? Y luego se dice, las incansables emprendedora y chef Luisa González. Efectivamente es una sola persona. Entonces, como es una sola persona, pues el adjetivo tiene que ser en singular, ¿no? Tendríamos que decir la incansable emprendedora y chef, aseguraba. Ya por descarte consideraríamos que B es la respuesta. Por aquí, Martínez, ¿cuáles manuales? No sé de qué manuales me estás preguntando exactamente, de si los vayan a utilizar. Entonces, ve la respuesta, ¿vale? Sí, queda claro. Entonces, aquí lo importante es recordar, si el adjetivo viene antes y mis sustantivos no refieren a personas, no son nombres de personas, son entidades diferentes, claro está. Entonces, solo concuerdan con el primero, con el primer sustantivo, ¿va? Cinco. ¿Cuál sería la respuesta en la cinco? Ah, por ahí dicen B. Ah, dice, el Departamento de Recursos Humanos se encuentra en el piso 22, lo que les acabo de decir, ¿no? Ya por automático pueden entender que si estoy hablando o refiriendo a niveles de un edificio, debo usar un ordinal. Entonces tendría que decir, se encuentra en el 22º piso, ¿no? O en el piso 22º. Entonces, A no puede ser, mal, ¿no? No puedo usar cardinal ahí, tiene que ser ordinal. Efectivamente, B es nuestra respuesta. Del 30 de septiembre al 8 de octubre se realizará la 30ª, un ordinal, porque me habla de la sucesión de ocasiones en la que se ha venido dando la Copa Mundial de Gimnasia, ¿no? Eh, entonces, nada más hay que estar atentos al contexto, ¿no? Aquí esto tendría que ser también en mayúscula, lo corrijo de una vez. Tienen que estar atentos al contexto. ¿Cuál es la diferencia entre escrito y redactado? Lo que les decía, ¿no? Entonces, pongamos atención a esto. Si la pregunta es redactado correctamente, ahí sí o sí les están preguntando por concordancia, ¿sí? Vayan haciendo estas relaciones con el formato de pregunta para que sepan exactamente en qué pensar. Entonces, si la pregunta es redactado correctamente, solo pienso en concordancia. Si la pregunta es relación correcta entre palabras, pienso en concordancia. Esas dos formas de preguntas, relación correcta de palabras y redactado correctamente, tienen que ver con concordancia. Si la pregunta es escrito correctamente, les decía, ahí es más amplio, ¿no? Ahí tengo que ver bien qué está sucediendo en las opciones de respuesta, porque escrito correctamente puede referir a la acentuación, puede referir a el uso de grafías, puede referir a la concordancia, puede referir a los signos de puntuación. Entonces, digamos que redactado correctamente ahí la pregunta es más amplia, pueden ser muchas cosas las que tendría que estar observando. Eh, Solo tendría que pensar en una regla, pero tengo que ver exactamente qué, ¿no? Y si te preguntan redactado correctamente o relación correcta entre palabras, solo tienes que pensar en alguna regla de concordancia, ¿vale? Tampoco, ok, volvemos. La C tampoco porque no estamos hablando de una fracción. Exacto, justo. Y ahí está tu respuesta, Martínez. Es el 13º intento de José. Creo que ha sido suficiente. Recuerden que si el numeral, perdón, termina en abo, aba, que es una fracción, una, una división, básicamente, ¿no? Un partitivo, quiero decir. Entonces, si yo digo el 13º intento, es como si refiriera que es la parte 13 del intento, como si tuviera el intento fuera el todo y lo divido en 13 partes y ese es la parte 13 del intento. Y cuando claramente lo que queremos decir es que es el intento número 13, ¿no? Es la ocasión número 13 en intentarlo. Ahí tendríamos que usar un ordinal y tendríamos que decir es el 13º intento, ¿no? Ahí, 13º. Por eso está mal la C. Ok, borro estas que ya señalé. Bueno, voy a borrar también lo del leísmo y tal para que podamos movernos. Pam, 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 pam. Son 12 preguntas. Ojalá que nos dé tiempo. Si no, bueno, ya terminamos el próximo domingo, pero no nos faltaría mucho.
¿Qué enunciado presenta una relación correcta entre palabras? ¿Qué deben observar aquí? El adjetivo después de los sustantivos, exacto, ¿no? Ahí tenemos que pensar en cuando el adjetivo viene después, ¿no? El adjetivo pospuesto. Y ahí recuerden que lo básico de recordar es, cuando el adjetivo viene después de los sustantivos, tiene que ser plural forzosamente. Si hay variación de género, será masculino, ¿no? Eso es lo que tendríamos que pensar. Una carencia en la educación del niño y la niña cubanos de hoy radica en la disponibilidad de juguetes, exacto. Esa es la respuesta, ¿no? Como ya lo están mencionando. Muy bien. Yo creo que esa queda bastante clara, ¿no? Eh, la B y C deberían ser adjetivos plurales y masculinos. Exacto, porque estamos relacionando en B, pelo y barba. Hay variación de género. El adjetivo tendría que ser plural siempre y masculino por la variación de género, ¿no? Tan enredados. Lo mismo en C, un hombre y una mujer armados. Entonces recuerden, ¿no? Como ya les decía, no es que necesariamente estén mal. Para Ceneval están mal. B y C están mal, ¿no? Eso denlo por hecho. En el contexto de la realidad, ¿no? Del uso del lenguaje, lo único que estamos diciendo aquí es que solo la barba está enredada o que solo la mujer está armada. Cuando recuerden que a Ceneval le interesa y lo que quiere que hagamos es que le apliquemos o que le demos la característica a todos los sustantivos. Por eso los hacemos en plural, ¿no? En este caso, cuando vienen después. Entonces, la característica es tanto para niño como para niña. En B te debería ser para pelo y para barba, o para hombre y para mujer, ¿no? Esa es la historia, lo que le interesa a Ceneval. Ok, la 7. Enunciado escrito correctamente. En lo que piensan, se me olvidó el cargador y ya lo necesito. Vayan leyendo 7 y 8 y ahorita la vamos comentando. Ok, vale. Justo, la mayoría con respecto a la 7 considera B. Vamos a ver. La mítica cantante y actriz americanas, Carol Channing, fue premiada con un Golden Globe. ¿Cuál es el problema ahí? Mi característica, la estoy poniendo en plural, como si una persona fuera cantante y otra persona fuera actriz, pero hay varios elementos que me indican que es la misma persona, ¿no? ¿Cuáles? Pues primero que me dice que es Carol Channing y menciona a una sola persona. El verbo está en singular, fue premiada, ¿no? Y luego también tenemos un solo determinante. Recuerden que cuando hay un solo determinante para dos sustantivos o para un grupo de sustantivos, lo que sucede ahí es que estamos indicando que es, en este caso, una sola persona, ¿no? La mítica cantante y actriz. Si dijera la mítica cantante y la actriz, ¿no? Ahí entenderíamos que son personas diferentes. Entonces, B dice, el padre y la madre fumadores se han de esconder para evitar la mirada inquisidora de sus hijos. Ay, ¿por qué no está cargando? Ajá, entonces efectivamente esta tendría que ser la respuesta, ¿no? La número 8. Digo, la B para la 7. Porque padre y madre, personas diferentes, fumadores, incluye a los dos elementos, debe ser un plural masculino, fumadores, ¿no? Efectivamente. Y en la 8, ellos ganaron las estatuillas al mejor actor, perdón, y actriz de comedia. ¿Es la misma persona, según este contexto de la oración, para aquellos que consideran que la 8 es B? Porque muchos pensaron que la 8 es B, ¿eh? ¿Estoy hablando de la misma persona? No, no, porque uno es hombre y el otro es mujer. Entonces,
como son personas diferentes, recuerden aquí, el adjetivo viene antes, pero cuando el sustantivo hace referencia a persona, ¿qué debería suceder? Se pone en plural, ¿no? Tendríamos que decir, ellos ganaron las estatuillas a los mejores actor y actriz. Así tendríamos que ponerlo específicamente, ¿vale? Entonces, por eso está mal. Sí, se las voy a compartir, pero pues ya cuando las suba al grupo de Classroom, ahí los van a encontrar. A ver, perdón chicos que no sé por qué no está cargando y ya no tengo mucha batería, entonces denme un momentito. Ok, bueno, vamos a continuar, perdón. Entonces, tal cosa, ¿no? No puede ser ese inciso B, por lo que les digo, tendríamos que decir a los mejores actor y actriz de comedia, ¿vale? Entonces, ¿cuál tendría que ser? A dice, mi solidaridad, perdón, con nuestros futuros médica y psicólogo en la familia. Efectivamente, esa tendría que ser la respuesta, ¿no? El inciso A en concreto, porque recuerden, cuando los sustantivos refieren a personas, cuando los sustantivos son nombres de personas, nombres propios de lugares y tal, ahí ya no aplica solo la concordancia con el primer elemento, ya no aplica solo la concordancia con el primer sustantivo, tenemos que ponerlo en plural, ¿no? Incluyendo a los dos elementos. Entonces, si yo dijera, con nuestra futura médica y psicólogo en la familia, ya no es la misma, el mismo sentido, ¿no? Efectivamente. Efectivamente en C tendría que ser los simpáticos, ¿no? Porque si no, ahí solo estoy diciendo que José es el simpático y Eduardo no lo es, ¿no? No tiene la característica de simpático. Entonces, por eso C no puede ser. Eh, vale, a ver, por aquí preguntaban algo con respecto a las 7. ¿Por qué la C de las 7 está mal? Tú dime, a ver, ¿de qué estábamos hablando aquí? Cuando el adjetivo dijimos viene después, ¿no? Dice, no tenían un plan, ni siquiera parecían haber pensado en un motivo ni una finalidad. ¿Cuáles son los sustantivos que cuáles son los sustantivos que estamos relacionando acá en esta oración? Eso es lo primero que tendrían que identificar. Los sustantivos que relacionamos a través de una conjunción copulativa, ¿cuáles son? A ver si los identifican, ¿eh? Motivo y finalidad, exacto. Muy bien, Osornio. Recuerden, aquí no puse i, pero dijimos que conjunción copulativa. Y ni es una conjunción copulativa igual que i, igual que e. Hay varias conjunciones copulativas. Aquí yo elegí ni, que es como un y, pero negado, ¿no? Entonces, ojo, un motivo ni una finalidad, o podría ser lo mismo que un motivo y una finalidad, ¿no? El punto es que aquí debería ser, si tengo dos sustantivos que varían de género, ¿cómo debería ser su adjetivo? No concretas, concretos, ¿no? Porque hay variación de género. En plural, recuerden, cuando el adjetivo viene después, siempre plural, ¿no? Y en masculino, porque uno es masculino y el otro es femenino. Y aquí recuerden que aplica la idea de que masculino incluye a femenino, ¿vale? Por eso no puede ser se, tendría que decir un motivo ni una finalidad concretos, ¿va? Esa sería la cuestión ahí. Bueno, voy a borrar estos para que podamos ver la siguiente pregunta. Yo creo que vamos a terminar ahorita en la 9. Ya la 10, 11 y 12 las dejamos para iniciar el próximo domingo y pues en cuanto terminemos estas preguntitas, ya iniciamos el otro tema. ¿Qué pasa entonces con la 9? Esta es otra forma en la que se van a encontrar, les puse un formato diferente de pregunta que también tiene que ver con concordancia, pero específicamente lo que ya veíamos en una de las preguntas sobre el complemento directo, el indirecto, pensar si de pronto sucedería un leísmo, un laísmo o un loísmo, como algunos de ustedes estaban comentando. Entonces, dice, el actor que protagonizó esta película fue convocado por su representante para ofrecerle u ofrecerlo un nuevo papel que le aseguraba que
le llevaría o lo llevaría a la fama mundial? Pues ahí se dividen entre A y entre C. La mayoría va sobre C y efectivamente esa tendría que ser la respuesta, ¿no? C es la respuesta. Ofrecerle es claro, ¿no? Porque, ojo, el verbo ofrecer es un verbo transitivo. ¿Qué se ofrece? Un nuevo papel. Un nuevo papel sería el complemento directo. ¿A quién se ofrece? Al actor. Por lo tanto, el actor, que sería el beneficiado del nuevo papel que se ofrece, sería complemento indirecto, singular masculino, y por eso lo sustituimos por le. Por eso decimos ofrecerle, ¿no? Eso sería muy claro, creo. Luego, recuerden, nos enfocamos al verbo para aquí llenar el espacio este. Tengo que pensar en el verbo llevar. ¿Qué tipo de verbo es llevar? ¿Necesita de más información o no? ¿Tiene sentido que yo diga un nuevo papel que le aseguraba que llevar a la fama es transitivo, ¿no? Exacto, necesita de más información. Entonces, en este caso, a quien se lleva a la fama, otra vez el actor, funciona como complemento directo, no como indirecto, ¿no? Como es directo, singular masculino, aquí la sustitución es por lo que lo llevaría a la fama mundial. Entonces, decir que le llevaría a la fama mundial, ahí se habría un leísmo. Ahí estaríamos usando mal ese le, porque en ese contexto no lo puedo usar, porque no es un complemento indirecto para el verbo llevar el actor, ¿no? Es un complemento más bien directo. ¿Sí? Entonces ahí lo que tienen que hacer para aquellos que se les complica este temita de las sustituciones de pronombres o identificar con respecto a los pronombres, la sugerencia es piensen en el verbo. Tienen un verbo transitivo o intransitivo y ese verbo les va a decir si lo que van a sustituir era un directo o un indirecto y sobre eso decidir si usan le o les o lo. Por eso obviamente tienen que recordar también cuáles son los pronombres que sustituyen a los distintos tipos de complementos directos e indirectos, ¿vale? Bueno, terminamos aquí con esto. Déjenme, esto se los voy a compartir en un rato más junto con las diapositivas y este mismo ejercicio. Nada más